Bueno, estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Hoy se dio un incidente en la Avenida de las Américas y en la Avenida La Reforma. Un grupo de personas intentó derrumbar la estatua de Cristóbal Colón. Y pues bueno, luego al paso en la Avenida La Reforma la emprendieron contra la estatua del expresidente José María Reina Barrios. Esto recordemos en el contexto del 12 de octubre, que pues bueno, tiene muchos significados, mucho simbolismo, como cada quien quiera nombrarle a este día. Lo cierto es que hace más de 500 años Cristóbal Colón llega a estas tierras. Digamos, ese es un punto de partida en la historia y que pues bueno, en el contexto de la marcha hoy, conmemorando la fecha, por parte de organizaciones indígenas y campesinas, pues un grupo de personas la arremetió contra estos monumentos. Quisieron derrubar el de Cristóbal Colón, repito, ahí en la Avenida de las Américas, un gran monumento. Por su infraestructura, pues no pudieron derribarlo. A su paso por la Avenida de la Reforma, sí derribaron la del expresidente José María Reina Barrios. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de esto, de estos destrozos que ocurrieron el día de hoy. Nos enlazamos con el licenciado Luis Alfonso Bosch, presidente de la Cámara de Industria, y con el licenciado Fernando Orellana del Observatorio de Derechos de CACIF. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Orellana, para arrancar con usted, ya pues adelantaba Mario en la introducción un poco acerca de los sucesos de hoy, sus primeras impresiones de lo que pasó. Marines, pues primero un gusto estar con ustedes en este espacio nuevamente. Nosotros en el Observatorio de Derechos de Propiedad vemos con bastante preocupación lo que sucedió el día de hoy. Sin menoscabo de las razones o quienes hayan participado en esta manifestación, es importante partir, ahí sí queda un punto de partida, y es que una manifestación pacífica implica una manifestación en la cual las personas se reúnen para pronunciarse a favor o en contra de determinadas ideas, siempre y cuando no se violenten derechos individuales de otras personas, desde el derecho a la vida, el derecho a la libertad de locomoción, o en este caso, el derecho de propiedad. Y es preocupante que hoy, pues bueno, son dos esculturas las que se vieron agraviadas, dos esculturas que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la nación, y por ende son pues propiedad del Estado y son propiedad de todos los guatemaltecos. El Estado está llamado a garantizar el patrimonio histórico y cultural. Sin embargo, pues hoy es esto, y el día de mañana, si no hay una reacción contundente por parte de las autoridades que están llamadas a garantizar los derechos de propiedad en contra de estos actos, pues simplemente vamos a ver que las personas, al ver que no hay una certeza de castigo ante todo este tipo de actos vandálicos, pues van a seguir fomentando este tipo de acciones. Razón por la cual yo creo que es fundamental que en estas ocasiones se haga un llamado a las autoridades para que la respuesta sea pronta. Ahora bien, licenciado Luis Alfonso, también su primera lectura de lo acontecido pues este día, ahí pudimos ver las imágenes, se viralizaron las imágenes, de hecho todavía es tendencia el tema de José María Reina Barrios. Se intentó, como hemos repetido, pues derribar la estatua de Cristóbal Colón ahí en las Américas, y pues bueno, la que sí sufrió severos daños fue la de José María Reina Barrios. Una primera lectura, impresión de lo que aconteció. Muy buenas noches, Mario, María Inés, y a toda su audiencia. Muchas gracias por el espacio de platicar con ustedes. Bueno, primero creo que hoy Guatemala vivió un día en donde pudimos sentir vía redes sociales, comunicados de varias instituciones, la indignación que los guatemaltecos sentimos. Tal vez dentro de las cosas malas salió algo bueno, y ver que estuvimos unidos en la indignación de ver a un pequeño grupo de malos guatemaltecos destruir el patrimonio cultural de este país. Verdaderamente
esperamos que las autoridades tomen acciones contundentes para que estas personas paguen el precio que la ley exige y que se cumpla la ley. Que el Ministerio Público investigue, ya que se pudo ver en las redes sociales y en las fotos que se compartieron a las personas y algunas organizaciones internacionales mezcladas entre la población, entre los pocos guatemaltecos que estaban supuestamente manifestando. Así que indignados y tristes porque Guatemala no se merece más mala imagen, ni entre los propios guatemaltecos, ni a nivel internacional. Licenciado Orellana, digamos, estos hechos para algunos grupos, como usted ya bien mencionaba, fueron pues bastante tomados a la ligera. Sin embargo, pues se cometieron delitos por las personas que cometieron estos actos de vandalismo. Y si usted nos pudiera explicar, sobre todo desde su expertise como abogado, de qué delitos estaríamos hablando por, digamos, atentar contra el patrimonio histórico del país. En el caso concreto de lo que sucedió contra las esculturas el día de hoy, María Inés, estamos hablando de un delito de daño agravado. El delito de daños está contemplado dentro del contexto de los delitos contra el patrimonio. Los delitos contra el patrimonio son, como hemos incluso ya hablado en algunos espacios en Canal Antigua, son delitos que se cometen en contra de la propiedad, sea propiedad inmueble, propiedad mueble, sea propiedad del Estado o propiedad de particulares. En este caso, el delito de daño agravado está contemplado en el artículo 279 del Código Penal y básicamente es aquel delito que comete la persona o el grupo de personas que con el propósito de destruir o inutilizar cualquier bien lo haga desaparecer o lo destruya o le provoque cualquier tipo de daño como el nombre del delito lo indica. Ese es el delito general. Sin embargo, el daño agravado es el que se comete cuando esos daños, esa destrucción material, se comete en contra de monumentos históricos. Y ese es un delito que tiene pena de prisión. Dicho sea de paso, acá hay algo muy importante que hay que mencionar y por eso yo mencionaba que es importante hacer un llamado a las autoridades responsables de que la reacción en este tipo de situaciones tiene que ser pronta, porque en este caso se capturó, pues, afortunadamente, algunos de los responsables, no todos, algunos de los responsables después de los hechos. Sin embargo, se estaba cometiendo un delito flagrante en las Américas cuando veíamos ese gran grupo de personas jalando con una pita, con un grupo de pitas, la escultura de Cristóbal Colón y luego la escultura de José María Reina Barrios. Y en ese sentido, lo que se debería haber hecho en el momento es capturar a todas las personas que estaban participando en la comisión de ese delito. Lamentablemente, pues no se capturó a todas las personas en el momento y estamos hablando que se trata de un delito flagrante y cuando hablamos de flagrante es un delito que no necesita una orden de juez, un policía, un grupo de policías para poder aprender a las personas que están cometiendo el delito, porque efectivamente el delito se está cometiendo en el momento. Dicho sea de paso, hay algunos abogados que han planteado unos recursos de exhibición personal para intentar liberar a las personas que fueron capturadas el día de hoy, argumentando que el delito no fue flagrante y que las personas fueron capturadas hasta después de haberse cometido el delito. Y es importante pues dejar bastante claro que el Código Procesal Penal, en su artículo 257, claramente establece que el delito flagrante representa o se comete, ya sea cuando efectivamente se están realizando todas las acciones para cometer el delito o momentos después de haberse cometido el delito. Y el Código Procesal Penal permite justamente la aprehensión de las personas momentos después de haberse cometido el delito, si se puede identificar fácilmente quiénes fueron los que lo cometieron. Y hoy por hoy, gracias a las redes sociales, tenemos videos, tenemos fotos de particulares, de medios de comunicación que permiten identificar a las personas. Ahora bien, en ese mismo sentido, licenciado Luis Alfonso, ¿considera usted que falló ahí la Policía Nacional Civil? Porque, digamos, no está muy cerca el monumento de Cristóbal Colón en las Américas al de José María Reina Barrios a la altura del Ministerio de Educación. O sea, hay un buen trecho, hay un buen tramo entre las Américas y la Reforma. Falló la PNC al ver que si intentaron derribar la de Cristóbal Colón, era obvio que iban a intentarlo con otras esculturas, estatuas a lo largo de la Avenida de la Reforma. Creo que hubo una falla ahí.
Mire, no sé los detalles técnicos, si hubo una falla o no. Lo que sí le puedo decir es que la Policía Nacional Civil tiene una tarea muy difícil, porque si usan la fuerza, vienen los derechos humanos a, a sancionarlos y a veces hasta meterlos presos por usar la fuerza. Existe un protocolo de desalojo de manifestaciones, de desalojos ante invasiones y propiedad privada, y resulta que este protocolo tienen que pasar muchas cosas a la vez para que los policías puedan entonces actuar. Al haber agotado todo ese procedimiento, pues sí, ya pueden actuar, pero muchas veces eso lo hace muy engorroso y la población se siente intimidada por el desorden social y exigen a la policía actuar, pero la policía muchas veces no puede actuar. Así que es un llamado a las autoridades a que revisen estos protocolos y con voluntad política le demos las herramientas a la policía y al ejército cuando así proceda a que intervengan, porque esto es el verdadero Estado de Derecho. Es importante también preguntar si el Procurador de los Derechos Humanos se manifestó en favor de las personas que quieren transitar para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a una cita médica, porque recordemos que la manifestación es una cosa y el bloquear e impedir la libre locomoción y destruir propiedad privada o en este caso patrimonio cultural son delitos que deberán de ser condenados y los guatemaltecos merecemos un respeto mutuo y que se respete la Constitución de ambas partes. Licenciado Orellana, usted mencionaba algo importante en su primera intervención, que es la falta de certeza de castigo, porque digamos, hemos visto ya bastantes hechos en donde se ha hecho, valga la redundancia, uso de la violencia pues, en manifestaciones. Digamos. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted la respuesta que se ha venido dando de las autoridades hacia ese tipo de manifestaciones que parecen no dar esa certeza de castigo justamente y sobre todo pareciera que no existe de parte de nuestras autoridades un protocolo de la forma en que deben actuar justamente pues, en manifestaciones cuando las cosas se tornan más violentas? Yo creo que pues justamente por eso es importante lo que mencionaba Luis Alfonso respecto de esa evaluación de los protocolos, unificación de los protocolos y de estándares unificados a nivel de las diferentes instancias que tienen participación en este tipo de circunstancias, desde la Procuraduría de Derechos Humanos, que pues en este caso fue un gran ausente, por otro lado la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, que son actores que tienen a la hora de este tipo de situaciones actuar en conjunto. Y en esa misma línea yo creo que es importante resaltar el rol que cumplieron algunos actores, como por ejemplo la Municipalidad de Guatemala. La Constitución Política de la República es la primera que garantiza la protección del patrimonio cultural de la nación. A partir justamente de este mandato constitucional que se le da al Estado de Guatemala de velar por la protección del patrimonio cultural de la nación, se crea o se emite la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, que en su artículo 62 le da la facultad y la obligación más bien a las municipalidades de actuar como garantes, de cierta forma, del patrimonio cultural dentro de sus jurisdicciones. Y por esa razón yo creo que fue importantísima el rol que tuvo el alcalde Quiñones de la Municipalidad de Guatemala de pues, venir y girar las instrucciones para que se procediera a denunciar, interponer la denuncia correspondiente en contra de todas las personas, aún sin identificar algunas de ellas, que cometieron estos delitos. Sin embargo, no basta con la denuncia, porque pues la denuncia ya está hecha, el Ministerio Público tendrá que cumplir su rol de investigar. Esto no se trata y no es una circunstancia en la cual se esté criminalizando la manifestación o la protesta, que regresamos al principio. Mientras una manifestación sea pacífica, todos tenemos derecho a manifestar y expresar lo que pensemos independientemente de nuestra ideología. El problema acá es que no se está criminalizando la protesta, no se está criminalizando a líderes campesinos. Acá lo que se está haciendo es buscar a los responsables de haber cometido delitos flagrantes. Y en ese sentido, lo importante es que el organismo judicial, una vez pues, realizadas todas las diligencias de investigación por parte del Ministerio Público, efectivamente llegue a juzgar, condenar o absolver a los que no sean responsables de toda esta situación. El problema es que si no se siente un precedente respecto de lo que sucedió el día de hoy, paulatinamente vamos a ir viendo que las personas
que quieren cometer delitos, esos malos guatemaltecos que justamente mencionaba Luis Alfonso, van a seguir buscando la forma de poder cometer delitos con toda la tranquilidad del mundo, porque las instituciones no castigan y no sancionan el actuar de estas personas en defensa de los derechos humanos, como lo es el derecho de propiedad. Ahora, licenciado Orellana, digamos, esta fecha del 12 de octubre, siempre ha sido una fecha de criterios encontrados en cuanto a lo que ocurrió ya hace 529 años. Digamos, siempre ha habido un criterio encontrado, pero en los últimos, yo diría, en los últimos 4 años, pues se ha tomado en varios países en América Latina la tendencia de derribar la estatua de Cristóbal Colón. ¿Cómo ve usted esta situación? Pareciera que la fecha, si ya de por sí habían criterios divididos, se agudiza en los últimos tiempos. ¿Cómo podemos entender eso? Yo creo, Mario, que eso es algo que no estaba sucediendo en Guatemala. Es algo que, a ver, como bien mencionaba Luis Alfonso, también no son hechos aislados. Todas estas personas no vienen del interior del país sin ningún tipo de financiamiento o sin algún tipo de incentivo para venir a manifestar y derribar estatuas. Vimos incluso presencia de algunas organizaciones internacionales que también deben ser investigadas en la manifestación. Y en esa línea, pues yo creo que cada quien puede tener sus opiniones respecto de una figura como la de Cristóbal Colón. A mi juicio, alguien de admirar, eso como José Fernando Orellana y no como Observatorio de Derechos de Propiedad. Sin embargo, independientemente de lo que cada quien piense respecto a Cristóbal Colón, lo que cada quien piense sobre la celebración o no del Día de la Hispanidad, como lo es hoy, 12 de octubre, yo creo que es importante voltear a ver justamente, Mario, a los otros países. Tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Estados Unidos, países que pues paulatinamente algunos grupos desestabilizadores que buscan la ingobernabilidad han ido abriéndose campo y han ido queriendo pues recontar la historia o eliminar pedazos de la historia que no les gustan. Y justamente en ese proceso violentan los derechos de propiedad de muchos, porque pasan, justamente en el caso de Colombia también, pasan de derribar estatuas a venir y empezar a quemar propiedades, invadir propiedades, saquear centros comerciales. Entonces, esto es una bola de nieve que si no se para a tiempo, y soy insistente en eso, es una bola de nieve que si no se para a tiempo y no se siente un precedente importante en un momento como este, pues paulatinamente va a ir habiendo una mayor confianza de delinquir. Licenciado Bosch, justamente, digamos, en esta línea de lo que estamos hablando, ¿usted cómo evalúa, digamos, el actuar de las autoridades contemplando lo que decía ya el licenciado Orellana, que si no vemos pues una mayor falta de certeza de castigo en este tipo de situaciones, pues al final tenemos ejemplos en países de la región, como el caso de Chile, que ya ponía el licenciado Orellana, en el que puede pues degenerar este tipo de manifestaciones y escenarios que pueden estar muy cerca en Guatemala? Sí, miren, primero, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el licenciado José Fernando Orellana. Y para no repetir, yo tal vez aprovecho el espacio para hacerle un llamado a los guatemaltecos y recordarles que los guatemaltecos somos todos. Guatemala somos todos. No permitamos que nos dividan con estas falsas ideologías de personas que nos vienen a querer regresar a 500 años en la historia. Ya pasó, por eso es historia. Aprendamos de la historia para no volver a cometer los errores al futuro. Yo prefiero mandar un mensaje de unidad, un mensaje a que supuestamente vienen otras manifestaciones mañana y pasado, y como muy bien dice el licenciado, un llamado a las autoridades para no permitir que se priven a los guatemaltecos de bien, que quieren trabajar y no quieren manifestar, que se priven sus derechos de locomoción. Eso no se vale. Recordemos que estamos saliendo de una pandemia, estamos en plena recuperación económica. Tampoco es seguro estar en manifestaciones sin el debido protocolo de bioseguridad, porque hemos vivido el colapso en el sistema de salud pública y esto no viene a ayudar. Así que el llamado es a la responsabilidad, a que los que quieran manifestar lo hagan de una forma ordenada y respetando la ley, y a las autoridades que sancionen, investiguen y que castiguen con toda la fuerza de la ley a estos delincuentes que el día de hoy indignaron a toda la población.
Ahora bien, licenciado Orellana, precisamente cómo digamos, tomar conciencia de que efectivamente en Guatemala, digamos, hemos visto caminatas, manifestaciones, pero digamos, nunca hemos visto cosas tan subidas de tono, y pongo dos ejemplos en concreto. En Ciudad de México, ya de unos 4 años para acá, digamos, han habido manifestaciones, y hay que decirlo, del movimiento feminista bastante violentas. En otros países de América del Sur también hemos visto ya manifestaciones que realmente se salen del control. En Guatemala, digamos, tradicionalmente no es la forma en la que manifiestan las personas, pero pareciera que se empieza a abrir como que una pequeña ventana de personas que creen que explotándolo todo se pueden arreglar las cosas. ¿Cómo ve usted la situación y cómo esto, pues obviamente a nadie nos gusta o a nadie nos conviene que haya una explosión de ese tipo en el país? ¿Cómo esto se pudiera seguir bajando las aguas para tomar conciencia de que, pues bueno, quien quiera manifestar, obviamente la Constitución lo garantiza, pero no es explotando las cosas, desde mi criterio, cómo se solucionan los problemas? A ver, Mario, yo creo que más que ideología, esta tendencia por el destruccionismo no es nueva en el país. Pues no hace falta recordar las pintas de cada 20 de octubre en la Sexta Avenida. El año pasado, pues tienes toda la razón, el año pasado justamente con la quema del Congreso también por un pequeño grupo de personas. Yo creo que el destruccionismo ha sido tendencia en las manifestaciones de algunos grupos de personas. Sin embargo, sí es cierto, a nivel internacional, el nivel de destrucción que alcanzan esas manifestaciones, el nivel de vandalismo, el nivel de violación a los derechos de propiedad de las personas, independientemente si se trata de bienes públicos o privados, ha ido creciendo. Y sí, justamente el caso de Estados Unidos el año pasado, durante los meses más duros de la pandemia, creo que también es un buen ejemplo. Y bueno, vuelvo y repito a lo que mencionaba con anterioridad, Mario. Yo creo que lo que ha pasado en otros países debe ser una lección para nosotros a dónde no queremos llegar, porque eso no le hace bien a nadie. No le hace bien al guatemalteco a pie que necesita llegar a su trabajo a trabajar, valga la redundancia, y que lamentablemente, a como pintan las cosas, mañana quizá muchos no podrán llegar a trabajar y ganarse el pan de cada día. Por otro lado, genera una muy mala imagen y que de hecho de por sí la imagen del país ya está deteriorada. El clima de negocios en el país debe buscarse la forma en la cual mejora, y parte de eso es la percepción que se tiene del país. Y pues en unas circunstancias en la cual el destruccionismo se va volviendo la norma, pues en vez de generar una buena imagen, se va creando una imagen más mala de la que en algunos países ya se tiene de nosotros. Entonces creo yo que es importante, pues, fuera de la parte judicial, fuera la parte de ese actuar contundente que creo que debemos esperar y exigir a las autoridades correspondientes, a los garantes de la propiedad, fuera de eso también es un trabajo de hacer conciencia en todos aquellos guatemaltecos que consideran que lo de hoy tiene poca trascendencia o no importa, o que simplemente son un par de esculturas. Yo creo que es un tema de educación, un tema de dar las cosas, y que si vemos a alguien que realmente piense que lo que hoy pasó no tiene tal gravedad, pues busquemos la forma de hacerlo entender cuál es la dimensión de lo que sucedió hoy, porque pues a simple vista puede ser haber pintarrajeado y haberle quitado la cabeza a una escultura, pero realmente el trasfondo que tiene esto, el impacto que tiene esto, es muchísimo mayor. Licenciado Bosch, ya acercándonos al cierre de la entrevista, pues también su mensaje final en torno también a lo que ya mencionaban ambos. Mañana pues se anuncian manifestaciones, bloqueos. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da a los guatemaltecos, sobre todo pues por la imagen, ¿no?, que proyecta Guatemala también a nivel internacional? Bueno, pues primero un mensaje a los guatemaltecos que si mañana se dan las manifestaciones, si vuelven a haber bloqueos, pues que tengan paciencia. La paciencia y la tolerancia es lo que debe de prevalecer en estos momentos. Un llamado a las autoridades para que ejerzcan los derechos constitucionales
Hay algunos amparos que ha interpuesto el sector privado organizado, en donde la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado a favor para que las autoridades del Ministerio de Gobernación pues ejerzcan el poder y restablezcan el orden de la movilidad de los guatemaltecos. Algo curioso que no hemos mencionado es que esta estatua lo estuvo circulando en redes del general José María Reina Barrios, pues precisamente fue alguien que peleó por los derechos de todos los pueblos en general. Llama mucho la atención que las personas que fueron a hacer este desastre ni siquiera saben lo que estaban destruyendo, así que eso es una muestra del nivel de la ceguera que tienen estas personas y hay que entender qué es lo que los mueve, porque definitivamente no estaban protestando por algo que los ayudó en el pasado. Entonces, llama la atención, yo creo que hay mucho que investigar en esto y como muy bien se ha hablado hoy en la noche, no debemos de permitir que esto siga creciendo. A nivel internacional hay muchas cosas pasando y Guatemala debe ser un punto para que los inversionistas vengan a producir más fuentes de empleo y generación de nuevos productos para los guatemaltecos. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros acá en A las 8:45. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, Marinés, ahí entonces las posturas y sobre todo creo yo, bueno, es una opinión propia. ¿Qué culpa tienen las estatuas, no? O sea, al final va a sonar feo lo que voy a decir, pero es piedra, es metal que no siente ni puedo entender lo que para alguien puede significar una estatua, pero al final es una estatua, o sea, ¿verdad? Así es, no por eso serán pues más escuchadas las demandas que tengan estos O grupos resueltas, ¿no? o resueltas, así es, Mario, así que sin duda alguna pues un llamado no es en contra de la libertad de expresión, es en contra ni de la libertad de locomoción, es en contra de pues obviamente este tipo de actos de vandalismo, ¿no? La mesura, ¿no? Así es, sobre todo en eso. Bueno, gracias a ustedes por su sintonía, nos vemos la próxima semana.